y el país que venía mejorando mucho, frenaron ese mejoramiento. ¿Qué le voy a decir yo a un joven hoy? Sí. Que en el gobierno mío las cosas iban mejorando. Si ese gobierno terminó en 2010 y ese joven no lo siente, pero ¿sabe qué le causa a los jóvenes mucha pereza en la política? Sí. La corrupción. La corrupción es lo que más pereza le puede causar a un joven, tiene toda la razón. Y hasta a mí, yo siento que ya todos estamos cansados de, sí, de la corrupción, de falsas promesas, de que digan que van a hacer algo y se roben la plata. Suceden muchas cosas, la inseguridad, todo eso es algo que nos atormenta a todos nosotros. Hasta yo he pensado irme de Medellín, imagine yo No, no cómo se amo. vaya. Yo amo mi ciudad con todo el No se corazón. vaya porque usted jalona muchos ciudadanos a creer en Colombia. Mire, ha legitimado mucho la corrupción, la política, el aprecio por la política. Una de las cosas que yo admiro de Paloma es su transparencia total, pero no de publicidad electoral, sino de la constante subida. Y le quiero decir a todos los jóvenes que lo siguen, todo defecto, seguramente he cometido errores, todo lo que quiera, pero no me roba un peso. Digo yo que por eso me meto en todas las peleas. Mm. Y porque además veo este país más hoy como papá, como abuelo. Me preocupan las nuevas generaciones de colombianos. Yo me crié en el sureste de Antioquia, una violencia política tremenda. Mi mamá lideraba los derechos políticos de la mujer y la búsqueda del Frente Nacional en algunos de esos municipios. Y después vinieron las guerrillas marxistas-leninistas, el narcoterrorismo, paramilitares. Sí. Entonces el ciclo de mi vida ha coincidido con todas estas violencias y el país tiene un momentico en que la economía empieza a crecer y a mejorar y llegan y lo paran. Llega otro gobierno y lo para. ¿Usted siente que el gobierno de Petro paró eso? Yo creo que el gobierno de Petro ha hecho mucho daño. Por ejemplo, el gobierno Duque, que le tocó la pandemia tan difícil, Sí. entregó la economía creciendo muchísimo. Ujú. Petro empezó a pararla, empezó a parar todo a dejar este país sin energía, que todavía no se siente, porque han encarecido algo el gas, pero todavía hay, y todavía hay gasolina, y todavía hay petróleo. Nos está dando a futuro sin eso. Muchas empresas no generan empleo y les da miedo por los impuestos, etcétera. El 70% de los nuevos trabajos son informales, Sí. de rebusque, de Sí. rebusque. Entonces, yo sí creo que ha hecho mucho daño. Dicen, pero han comprado la nevera y han comprado la moto. Ahí hay un tema de moto bien importante. Pero en este país nadie está invirtiendo para que la economía crezca, se generen nuevos empleos. Y al trabajador le subieron el salario mínimo. Están contentos, claro. Sí. Nosotros aprobamos el alza del salario mínimo. Creemos en la economía fraterna. Mire, queridos jóvenes, a mí me tocó presentar el proyecto de ley que reduce la jornada de trabajo de 48 a 42 horas. Y está bien, el trabajador necesita tiempo de familia, de recreación, de Petro estudio. me dijo que él fue que hizo eso. No le dijo la verdad, ¿Me mintió? le mintió En la cara. en la cara. Mierda, Ahí weón. está, ahí está el proyecto de ley. Sí. Claro. O sea, ese es. Segura, él votó por eso, siendo Ok. senador. El proyecto de ley lo presenté yo y usted no sabe la dificultad que fue sacarlo en la plenaria de la Cámara. Mm. Esa noche estaba yo aquí, estaba por fuera del Senado, faltaba ese debate. Entonces hablaron muchas personas, llamé al presidente de la Cámara. Yo como autor del proyecto tengo derecho a hablar. Me dijo que sí. Me afeité a las 9:10 de la noche, me vestí, me encorbaté hasta los pantalones y los zapatos y le hablé a la Cámara y esa noche lo sacamos adelante. Pero mire, ¿para qué el salario mínimo, que es muy bueno, si el trabajador se tiene que gastar hoy el dinero en medicamentos? Se lo tiene que gastar en alquiler, porque este gobierno tampoco ha hecho vivienda social. Mm. Ayer me decían unos alcaldes, no, este gobierno desconoce a los alcaldes y a los gobernadores. Él ha mejorado unas viviendas a través de unas asociaciones políticas que el gobierno maneja, mucho parecido con Chávez. Mm. Chávez no respetaba gobernaciones ni alcaldías, era lo que él dijera, lo que él quisiera hacer. Esa es la destrucción de la democracia. Y le dicen a uno los informales, hombre, no han podido encontrar ningún empleo. Estas empresas no están creando empleo. Entonces,
vale más el arrendamiento porque no han hecho. He notado que muchas personas ven los videos y no se suscriben, ¿eh? Ratoncito, comadreja, hágalo. No han hecho vivienda social. Vale más los medicamentos por esta destrucción de la salud y el informal no encuentra posibilidades de empleo. ¿Y qué le dice entonces usted a los jóvenes que quieren tener su dinerito, ganar platica, que emprendan? Con el gobierno como está. El gobierno como está es muy difícil que emprendan. Se necesita un gobierno que crea bases de emprendimiento, que uno no consigue la seguridad de la noche a la mañana. Sí. Pero si hay un gobierno que está dispuesto a la seguridad, la sola disposición crea mucha confianza. Hombre, los impuestos no dejan trabajar en Colombia. Han cerrado 40.000 tiendas. Yo sé, yo tengo empresas, yo soy empresario también, yo tengo mi empresa de hamburguesas, tengo discotecas. Es más, por ahí debe estar mi socio de las discotecas viendo que me dice, nos tienen hasta arriba, no nos colaboran y es muy difícil también así porque al final pues también son empresas a las cuales estamos dando trabajo, estamos aportando a la economía del país. De alguna otra manera, nosotros también vivimos esos problemas todos los días, diariamente. Ojalá pues fuera mucho más fácil. Yo creo que hay que, Paloma ha dicho, si yo soy presidente reduzco impuestos, pero si a usted le dicen, monte otra empresa que le vamos a reducir impuestos, usted dice, ay, si después los vuelven a subir. Entonces ella dice, hay que darles unas reglas estables, la seguridad de que eso va a ser estable 15, 20 años, pero eso sí me crea empleo de calidad. No me eche el trabajador, me le paga el buen salario, me le da oportunidades a los jóvenes. Yo creo que una política económica bien orientada y una política de juventud ayudan mucho, solas no ayudan. Yo le tengo una pregunta. Si los impuestos son tan altos y Colombia genera tanto dinero con los impuestos, ¿dónde se va ese dinero? ¿Dónde es que queda ese dinero realmente? Uno no sabe, porque este gobierno, Pero, nada de vivienda social, exacto lo que yo le digo. nada de, No hay seguridad no, tampoco. no hay seguridad. Mire, me decía esta semana un dirigente cafetero en Anserma, Caldas, me decía, este es el gobierno de los aumentos. Aumentan los delincuentes, aumenta la coca, aumenta el robo, aumenta el atraco, el asesinato, están aumentando las masacres y el gobierno de las disminuciones, disminuye el ejército, la policía, disminuye su capacidad para combatir bandidos. Hoy los delincuentes tienen mejores drones que las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Y cómo se combate un bandido? Desde su posición, sé cómo combate un bandido. Una política de seguridad lo primero que hace es que empieza a disuadirlos. Cuando yo empecé, me dicen algunos secuestrados que a ellos los mantenían varios días en un campamento, muy tranquilos, pero cuando yo empecé, que era a toda hora persiguiendo bandidos y buscando rescatar secuestrados, los movían a toda hora, se les fue haciendo más difícil secuestrar y se les combatía. Pero a un bandido hay que... A ver, el ideal es ponerlo preso. Sí, pero si en caso tal... Ya por último, tiene que ser último recurso, por ejemplo. Nosotros hicimos 27 esfuerzos para rescatar a Ingrid Betancourt, 3 norteamericanos y muchos colombianos que estaban secuestrados. Todos fallaron, que la Iglesia Católica iba a hablar con ellos, que se les ofrecían beneficios. Todos fallaron. ¿Qué hubo que hacer? Meterle un bombazo a Raúl Reyes en la selva ecuatoriana. No era contra el pueblo ecuatoriano, era contra un grupo terrorista que estaba invadiendo la selva, el país hermano, y desde allí controlaba el secuestro de Ingrid Betancourt, de los 3 norteamericanos, de otras personas. Eso permitió que 2 meses después la rescatáramos. O sea, que funcionó el bombazo. Por lo menos se logró producir un hecho que 2 meses después facilitó el rescate. Ok, yo le hago una pregunta, presidente, a ver usted cómo me la responde. A mí me da pena que me diga presidente. Pero a usted todos le dicen aquí presidente, hay que decirle No, presidente. aquí pues en familia. En familia, bueno, estamos aquí. Ya le dije como me dicen algunos muchachos. Yo- Pero vea, le iba a saludar ¿Cómo le a dicen que algunos muchachos? antes me decían mucho, ya no tanto. Decían, Uribe Paraco. De pronto me resignaba una señora que me decía, Uribe, te amo. Ahora he ido a muchas universidades, he tenido un buen diálogo
Y ya lo ven diferente. Hombre, sí, Sí. hombre, sí, ha sido más amable. Y de pronto te duele que te digan paraco, ¿o no? Hombre, claro, Sí, ya. claro, Sí, o sea, claro, hasta alturas de la vida todavía. claro, hombre, claro, ¿Y claro, Luis Fernando. cuál es la razón por la que usted más cree que le dicen paraco? ¿Algo en Mm, específico, un hecho en concreto que usted dice, por esto es que me están diciendo esto? Porque aquí confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo. Entonces uno dice, este país necesita seguridad, paraco. Necesita fortaleza, paraco. Hay que meterle un bombazo a esos bandidos, paraco. Y entonces dijeron, y yo desmonté el paramilitarismo, Mm, extradité los cabecillas, mm. y ni eso ha servido. Ahora, lo que pasa es una cosa. Entonces empezaron, a mí me tocaron más de 90 masacres en la gobernación de Antioquia, muchas de la FARC y otras de los paramilitares. Y simplemente por sesgo político, no, esas masacres de los paras, era Uribe, era Uribe. Toda la culpa. Claro, Pero al final, se puede decir que en su mandato usted sentía que por la inseguridad, los bandidos, se tenían que combatir entonces fuerte. totalmente. Es que bajamos de más de 28.000 homicidios Mm. a algo más, 14, 15.000. Todavía era mucho, pero la tendencia era muy buena. El año pasado hubo otra vez más de 14.000. Imagínese usted, o la reducción de secuestros, que se bajaron de casi 3.000. El último año, secuestros económicos hubo 120. Y eso lo nublaron, lo empañaron con el tema de los falsos positivos. Eso de los falsos positivos también es algo que rondea mucho en la cabeza de mucha gente. ¿Cómo usted se puede defender hacia eso? ¿Por qué sigue el tema de falsos positivos? Después de tanto tiempo todavía siguen con eso y siguen con eso. Pues me duele mucho y me duele que hayan ocurrido bastantes casos de violación de derechos humanos. Hubo violación de derechos humanos. La hubo. Ajá. Pero aquí déjeme dividir eso en lo siguiente. Primero, ¿cuántos hubo y qué hice yo? Algunos dicen hubo 600, 800.000, otros dicen 6.400. A mí no me importa. Grave uno, grave uno. Ahora dijo la JEP. Primero dijo y fueron objetivos. Aquí vino la Comisión de la Verdad. Estuvieron un día conmigo, eso se transmitió. Les mostré todo lo que yo había hecho para evitar eso hasta que se corrigió. No tan temprano como hubiéramos querido. La JEP dice, eso no es la seguridad democrática, era una estrategia que nada tenía que ver con falsos positivos. Pero ahora dice que hubo más de 7.000. Mm. Dicen que entre el año 90 y el 2016, o sea que fuera del periodo mío integran otros 10, otros 16, 18 años. Mm. Entonces, es bien difícil. Pero, ¿qué hice yo? Cada que había una queja, tomaba una acción. Por ejemplo, muy empezado el gobierno dijeron, aquí no están dando de hoja criminales. Aquí lo que están haciendo es matando campesinos y les ponen un vestido de guerrilla. ¿Qué hice yo? En adelante las Fuerzas Armadas no mueven un cadáver. Tiene que ir el CTI de la Fiscalía. Pocos días antes de mi reelección presidencial, Como una estrategia, pues, para que dejen de hacer eso que estaban haciendo. para que hubiera Para transparencia. que hubiera transparencia. Lo que pasaba era entonces como que mataban a alguien, un campesino, y lo ponían. No se sabe qué tanta verdad era. No se sabe eso, simplemente Sí. es un rumor. Era un rumor en ese momento. Ahora, infortunadamente hubo asesinatos, violaciones de derechos humanos y ha habido también mucha política para acusar a los militares de cosas que no hicieron. Ha habido falsos positivos y falsas acusaciones. Un día de octubre de 2008 llegó el ministro de Defensa. Yo tuve ministros de Defensa, personas que no eran amigas mías, Sí. con excepción de uno. Nunca fueron allí para taparme, ni para hacer cosas mal hechas. Se les escogió porque eran personas honorables. La primera fue una mujer. Mm. Por eso yo confío tanto en la mujer, tanta confianza en Paloma. Y ella puso en marcha la política de seguridad democrática. Y me dicen esa noche en la presidencia, es que aquí lo que se está hablando de falsos positivos lo hemos investigado.
Y entonces tenemos 27, 28 altos comandantes militares que puede que hayan sido responsables. Uno de ellos había dudas de que hubiera cometido delito. Los otros, ¿por qué responsables? Pregunté yo. Porque no vigilaron suficientemente las operaciones militares. ¿Qué hice yo sin que me lo pidieran? Esa reunión terminó cerca de medianoche. A las 7 de la mañana estaban despedidos, con dolor en el alma, porque yo quiero a los soldados y policías de mi patria. Claro. Por eso no estaba de acuerdo que los hayan igualado en la JEP con los criminales. Tal vez el error mío es cuando uno quiere a alguien o quiere una institución, le da mucha dificultad aceptar que hubo errores. Vamos a sentarnos. ¿Quiere ver los ponis? Vamos a ver los ponis vamos a ir a ver ponis.